tardes a todos. Agradecer a todos los que están presentes por asistir a nuestra charla, a esta nueva charla, ¿cierto?, sobre eh, un nuevo proceso, una nueva etapa, ¿cierto?, de lo que es la genealogía, cómo fue avanzando la genealogía y cómo fueron avanzando las historias familiares dentro de nuestra historia, ¿cierto?, en nuestro tiempo. Y agradecer principalmente a José Luis Martí Lara por compartir tu trabajo con nosotros y hacernos esta interesante exposición sobre un lugar que, por lo que me di cuenta hoy día, no muchos conocían como el nombre Conuco. Así que le damos la bienvenida a José Luis y de antemano las gracias y te damos el espacio para poder dar tu charla. Muchas gracias, José Luis. Bienvenido. Gracias, José. Eh, bueno, espero como es estar a la altura de lo que tú mencionaste, que sea una charla interesante y bueno, y participativa también con las cosas que voy a mostrar. De hecho, la primera pregunta que quería hacer era ¿cuántos, por un tema de genealogía, más que todo, han tenido cercanía o necesidad de ir a Conuco? ¿Les suena? ¿Han ido? ¿Sí? No, nada. Ya. No, nada. Em, Tampoco. Ya. Yo- Sí, porque a mí se me Tampoco. convirtió en una especie como de eslabón perdido. Creo que todos hemos ido recorriendo hacia atrás y llegando a lugares en los cuales no había quizás un gran conocimiento porque se los consume las grandes ciudades. Concepción, en este caso, Chillán, Quirihue, y entre medio queda esta, este lugar que voy a pasar a presentar ya. Y claro, y ahí a lo mejor puede ser que más de alguien, ojalá, eso también es parte de la charla, a lo mejor diga, ah, por acá está lo que me falta, o quizás hace un momento atrás este eslabón perdido para armar una, sen- una, un tronco más potente. Voy a compartir entonces. A ver, sí. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, Bueno, hay un paisaje de Conuco, los encontré en una página web de una radio de la zona. La verdad que habla más bien que antes, o sea, ahora no tiene que ser la trascendencia que tenía muchos años atrás. Y bueno, fue lo que encontré, no quise colocar un mapa, por todo caso por ahí más de algunos va a aparecer durante la presentación. Previo a eso, como no me conocen mucho, ya, José Luis Martí Lara, le dije que colocara mi nombre completo para que mi señora madre no se enojara, menos en el día de la mamá que no estaba mi apellido Lara. Bueno, yo soy ingeniero civil informático, soy genealogista, pertenezco al Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y por un tema familiar, precisamente por mi abuelo Lara, que siempre bromeaba de su apellido y en un momento en parte yo voy a trabajar a Santiago y bueno, en Santiago yo soy de Quilpué, al lado de Viña del Mar, y me crié y en Santiago está casi todo, los institutos, los archivos, todo lo que tenga que ver con registros parroquiales en definitiva, por lo menos centralizados. Entonces ahí yo ya empecé a buscar y a tratar de, no sé si profesionalizar, pero de alguna manera formalizar el trabajo. Y yo me he dedicado fundamentalmente a trabajar apellido y familia del Maule Sur y Ñuble. De ahí vienen tres cuartos de mi familia. He estado trabajando con apellidos, algunos de estos trabajos ya están publicados en la revista del instituto. Partí con el apellido Lara, precisamente el que me llega por el lado mío. Después desarrollé el PAR, formalizando todas las relaciones de los Parras Sandoval, los Jaivas, quienes son más del sur, por ejemplo, Parras que están asociados con el himno de la Escuela Normal de Chillán, quienes conocieron años atrás a un guitarrista que acompañaba al Temucano también, que tenía que ver con la familia. Eh, de ahí, por otro lado, también por el lado de los Lara, me fui a los Vinimelis, una bisabuela era de Coelemu, finalmente la familia parte en Concepción, de allá llegué entonces a completar esa rama. El último trabajo que envié a la revista, confío que se pueda publicar este año, tiene que ver con un lado de Loncomilla,
que no tienen ninguna relación con los que yo he estado buscando, ¿ah? Pero interesante que son dos ramas dos familias que parten como 1670 en Chile y tienen descendencia hasta el día de hoy. En esa búsqueda, típico que voy anotando, por ejemplo, los Parra, llegué porque una de mis abuelas tenía una abuela Parra y entre anotar, llegué a esta familia. Llegando a la familia Parra, una ramita, Sofanor Parra, a lo mejor no lo ubican por el inmortal en los libros, en temas asociados con la Guerra del Pacífico. Por ahí también, entre Concepción y Yungay, el apellido Castilla, creo que se desvanece prontamente. Este es un personaje que es hermano de un presidente de Perú que se viene a Chile. Supuestamente está acá en el tiempo 1900, 1818, 1814 y se va, pero dejó descendencia. Y el lado mío es la descendencia más femenina porque se casa con la mamá de 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 mi mamá. Así que es como bien interesante por ese lado. Después está Don Riquelme, pero no precisamente la familia Riquelme, que está bastante desarrollada, sino que en particular hay un Diego Riquelme La Barrera Mesa, que tiene descendencia natural, y casi no lo nombra en los libros, y que me encargué de buscarlo porque también, ahora por el lado de mi papá, mi abuela era Riquelme, y tratando de buscar el tronco de su papá, apareció vecinos que parecen ser familia de los míos, ¿no? Míos, no lo puedo hacer, no he podido entroncar, mejor dicho, pero por lo menos completé esa descendencia que no aparece en ninguna parte. Y bueno, finalmente en trabajo en conjunto, ahí está por ahí Gabriel Enríquez, él y con Daniel Stewart, que también estudia fuertemente lo que es la zona. Hicimos un trabajo de la matrícula de Perquilauquén, y ahí empecé a irme hacia lugares más que apellidos. El año pasado se publicó en la revista del Instituto Colmullao, de ahí viene parte de Mis Laras. Mis Laras partieron en Cauquenes, se fueron a Colmullao y terminaron donde estamos nosotros, quinta región fundamentalmente. Y ahora pretendo, después de 3 años que tengo la información, poder formalizar lo de Conuco. Y eso es lo que voy a presentar ahora, ¿ya? Eh, el origen de la palabra, según la RAE, tiene que ver con tierras destinadas al cultivo. Así lo pueden encontrar en diferentes países, pero es muy probable que tenga que ver con una acepción más bien del Mapudungún, con o Torcaza, la primera parte, agua, por lo tanto se podría entender que es agua de Torcaza. El término del territorio, pero se me adelantó un poquito, ahí sí. En términos del territorio, bueno, todo esto está asociado a la guerra de Arauco. Yo he ido concentrando toda la historia y la genealogía fundamentalmente en el siglo XVIII, pleno auge de la guerra de Arauco, como ya todos sabemos, un conflicto de muchos, muchos años, en la cual Concepción juega un papel muy importante, la Araucanía también, zona de frontera, y en particular la zona de Concepción, eh, tomando gran relevancia, donde entre otros sitios cercanos a este lugar aparece Conuco, ¿ya? Doctrina que limitaba al norte con el río Itata, al sur para la entonces doctrina de Puchacá y Biobío, Océano Pacífico hacia un lado, hacia el poniente, y hacia el oriente la doctrina de Chillán. Conuco hay registros a comienzo del 1600, bien digo, donde hay una necesidad de mantener las plazas del ejército a partir de un proceso de colonización agrícola. Por lo tanto, se empiezan a formar una serie de estancias, eh, todo dedicado a este contexto, y en particular aparece lo que es la plantación de viñas. De hecho, uno puede buscar y encontrar bibliografías donde más o menos 1604, 1615 ya se encuentran títulos de mercedes de tierra, también de compraventas, que hacen ya registro de cómo este territorio se fue poblando. Y marqué el tema de la plantación de viñas, porque hay un par de textos que son bastante interesantes, como hablan de que ya, sobre todo el que está marcado a la derecha, hizo una historia de 5 siglos. Ya hace más de 500 años que se está hablando de viñas en el Itata y es el sector, el territorio asociado a Conuco, entre otros. En cuanto a los hitos militares, quizá el más antiguo, por lo menos el más antiguo que yo he encontrado hasta el momento, es que se establece el fuerte San Fabián de Conuco, el gobernador el de Alonso Sotomayor,
por un tema de control de la región. La idea es colocar una fortaleza para de alguna manera apoyar todo lo que sería el territorio un poquito más al sur, ¿verdad?, de Concepción, ubicada a 4 kilómetros al sur de la actual comuna de Rafael. Un siguiente hito militar sería el de 1608 y un parlamento en las estancias de Conuco, entre el gobernador de entonces y representantes mapuche de distintas provincias. Ahí están ahí para no nombrarlas y decirlas mal, pero el objetivo como los parlamentos era establecer, coordinar las paces entre las partes. Estamos hablando ya de muchos años a la fecha. Otro hito de 1656, la batalla de Conuco, a unos 4 kilómetros al sur del pueblo, del actual pueblo de Rafael. Estamos hablando, Rafael está dentro de lo que sería Tomé, entre la fuerza del gobernador Pedro Porter Canazate y los indios comarcanos. Año siguiente, esto también apareció, me apareció en varias referencias, una batalla del Molino del Ciego, donde ahora se levanta el pueblo de Rafael, contendientes la fuerza del capitán gallego, Pedro Gallegos, que mandaba 200 españoles, y los araucanos, que en número de 1000, capitaneados por el famoso mestizo Alejo. Ahí fue una gran derrota, ya evidenciado por, o sea, derrota por la fuerza del capitán Gallegos, evidenciadas por la diferencia numérica entre unos y otros. En 1657, esto también es ya más final de año. Cabe mencionar que en ese año hubo un terremoto y también pilla a fuerzas militares en Conuco. No lo quise colocar como hito en sí. Y ya más, creo que en octubre de 1657 se funda el Fuerte San Rafael, por orden del gobernador Pedro Porter Canazate, el lugar donde actualmente ya está la comuna de Rafael. El objetivo siempre es el tema defensivo, la protección, en este contexto del camino real que comunicaba a Concepción con Chillán y hacia Santiago. Eso en cuanto al territorio. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la doctrina, de la enseñanza de la Iglesia, es bastante antigua. Conuco es una doctrina bastante antigua, perteneciente al obispado, con inicio ya en los siglos XVII. De hecho, en 1627 aparece dentro de una descripción que hace el obispo de dicha zona, Fray Luis Jerónimo de Oret, y ahí dice que las doctrinas que hay en este obispado son las de Conuco. Tiene muchas estancias, estoy hablando de 1627, un momento atrás ya he mencionado que entre 1604 y 1615 ya hay evidencia de entrega de mercedes y compraventa de tierra. Entonces decía, entre muchas instancias, y las paga los encomenderos, cuyas son las instancias, y los indios que trabajan en ellos, dando 2 reales de a 8 por cada indio al cura que los administra, que les administra sacramentos, y de esta tendrá un salario de 500 pesos. Cabe mencionar que Conuco vendría a ser una de las 7 zonas rurales, considerando Concepción y Chillán para entonces como zonas eh, urbanas. Entonces estaríamos hablando de las 7 doctrinas rurales: Cosquecura, El Tome, Totoquigua, Perquilauquén, Talcahuano, y abajo aparece Hualque, que para entonces conformaba lo que sería el obispado de Concepción. Hay un registro en 1634, cura y vicario del partido de Conuco, Antonio Gómez de la Serna, quien para entonces declaró tener al indio Catiquerpo como su esclavo, y en su testamento 1638 dejó a su alma por heredera y a los jesuitas sus bienes. Quise marcar a los jesuitas la zona, la historia, en particular siglo XVII, siglo XVIII, hasta 1767. Está muy marcada por la presencia de los jesuitas, tanto por la estancia, por todo el trabajo de las haciendas. Hay una economía muy fructífera en términos de lo que los jesuitas hacían, y creo que eso daría para una charla adicional. No, por lo mismo no quise entrar en profundidad para no salirme del contexto tan genealógico, pero eh, hay mucha información, y en particular cuando ocurre la expulsión de los jesuitas y se hace un catastro de cuáles eran las haciendas, las proporciones, los valores que tenían asociada la cantidad de viñas, es muy, muy importante para lo que fue en su momento entonces su presencia en el territorio. En 1690, y desde ya algunos años, desde ya algunos años para la fecha, Conuco contaba con un cura colado,
Este era un cura que no era interinato, o sea, en el fondo lo que hacía era, tenía un carácter permanente en la parroquia, una congrua de 400 pesos para la sustentación que se obtenía de una entrada de 2 pesos por cada indígena a cargo. Cuando se estableció esta congrua, habían 200 indígenas, por dos los daba los 400, pero a la medida que el número de indígenas empezó a disminuir, tuvo que ser compensada por la Caja Real de Concepción para poder mantener entonces la, la vida y mantención del cura y la parroquia. Hay otro registro en 1755, se le menciona como uno de los tres curatos de lo que entonces era el partido de Itata, eh, a cargo del doctor Ignacio de Figueroa. De hecho, en un momento más, cuando muestre la estadística, Ignacio Figueroa va a ser el cura con el que más tiempo permaneció durante el siglo XVIII, que es el espacio que yo abarqué. em, la doctrina y por lo tanto el que también tuvo más injerencia en cantidad, por ejemplo, de partidas matrimoniales, por lo mismo. Eh, bueno, y también mencionar que la jurisdicción que tenía para entonces también era parte de lo que es actual, para entonces Puchacay. No era, a pesar de que habían departamentos, partidos, por un lado Itata, Puchacay, desde el punto de vista de la doctrina religiosa, de repente habían cruces. En particular, en este caso, se cubría parte de Puchacay, a pesar de que pertenecía a un partido distinto a Itata. En 1766 hay un libro bien interesante que muestra la visita del obispo Pedro Ángel de Espiñeira. Hace un recorrido por diferentes curatos de lo que era para entonces la diócesis de Concepción. El relato donde se describe esta visita es un libro completo, en particular el de caso de Conuco es bastante extenso y aunque aquí no lo parece, traté de rescatar lo relevante en el sentido de cuál era su jurisdicción. Entonces, bueno, ahí menciona cuáles son los límites y que a la cabeza de este curato se encuentra, estamos hablando de 1766, la nueva villa de Luce Nombre de María de Coelemu, la que para después de alguna forma absorbe lo que sería todo lo que es el registro parroquial, pasando entre medio, también tengo que mencionar después por lo que sería Rafael en su momento, y además en todo el distrito de este curato hay dos capillas, una viceparroquia, en la quebrada de Rankin, ya, distante de la parroquia 6 a 7 leguas, con bastante gentío, y la otra corresponde a una capilla arruinada enteramente en la costa del mar, a 10 leguas de distancia de dicha villa, poco más o menos con 688 almas de matrícula. Aquí hay que considerar de que un tiempo antes, unos años antes, había ocurrido el maremoto y terremoto eh, de Concepción, y eso había arruinado todo lo que eran las construcciones, las habitaciones en torno a la costa. De ahí que haga esta descripción arruinada enteramente en la costa del mar. Y 1779 todavía seguía siendo uno de los tres curatos del partido de Quirihue, perdón, de Itata, junto con los de Quirihue y Ningüe, y nuevamente también abarcando parte de la jurisdicción del partido de Puchacay. Entonces aquí uno va viendo que hay una cantidad importante de hitos que van señalando, quizás no con una continuidad, pero con saltos en los cuales determina cuál es el contexto en el cual se enmarca la doctrina y por lo que se confirma acá, si uno quisiera o de alguna forma llega, por ejemplo, a Rankin, a buscar antepasados, si quiere retroceder aún más, necesariamente hay que llegar a Conuco. Y también un poco reforzando esta idea, si uno recorre en particular el libro uno de matrimonios de Conuco, se va a encontrar con distintas vocaciones que están asociadas a diferentes lugares y eso también reafirma cuáles serían aquellas localidades en las cuales, ya sea en principio por estancia y después por capillas, viceparroquias, tenía cubierto la parroquia en sí. Entonces aquí se nombran, por ejemplo, Coliumo, dos acepciones distintas de Conuco, como Nuestra Señora de la Purísima Concepción, de ahí en alguna parte aparecía, perdón, la primera no es Coliumo, es Conuco. Aparecía Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Conuco, o si no, aparece como Nuestra Señora de la Purísima Concepción, aunque en algún momento eh, también la vi como viceparroquia Nuestro Señor de San José. Estaban viceparroquias de Quiltén,
San Agustín de Purema, Vega di Tata. Ahí estamos viendo sectores que actualmente pertenecen ya a lo que es la comuna de Coelemu. Hay una viceparroquia del Señor de Miguel de Quiltel. Mira, la idea es que es un Quiltel mal escrito, pero totalmente textual. De hecho, en una de las partidas que muestro al final aparece esa, ese sitio. ¿Ya? Si realmente existe, peco de ignorante. Nuestra Señora de los Mercedes de Ranquil, Nuestra Señora de la Soledad de Huacanque y Nuestra Señora del Tránsito de Lirquén. Lirquén forma parte también de la zona de la costa, así que ahí uno puede ir viendo el contexto, cómo va lo que es Coelemu, Lirquén, Penco, Vegaditata, Ranquil, todo lo que cubría en su momento la doctrina. Y hay un mapa como para que uno pudiera entrar a considerar el, el contexto más bien geográfico para los que no somos habitantes del lugar. Bueno, de los libros parroquiales. Los libros parroquiales parten en 1718 eh, y la idea del trabajo que voy a presentar, en el fondo lo que hice fue cubrir el libro uno de parroquiales, que parte en 1718 y termina en 1790, cuando ya en vez de hablar de conuco estamos ya haciendo referencia directamente a lo que sería Coelem. Durante ese periodo de tiempo, eh, tenemos distintos libros de bautismo. El libro uno de bautismo está dividido en dos partes, españoles e indígenas. El libro 2 no existe, o a lo mejor no está digitalizado, pero lo que me han dicho es que no existe. Y el libro 3 parte de 1791, llega a 1802. El trabajo lo hice fundamentalmente con el libro uno de españoles. El libro 2 de españoles ya hace referencia la, a Coelemu. Lo que sí mencionar que los libros propiamente tal de Coelemu, o sea, Coelemu como registro, si ustedes entran, por ejemplo, a Family Search, no aparece, sino que hay que ir a la parroquia de Rafael. ¿Ya? Rafael actuó como parroquia por muchos años, yo diría que todo lo que el siglo XIX en particular. Coelemu fue la viceparroquia y si no me equivoco, en 1902, 1904 ya parte como parroquia propiamente tal. Entonces, en el fondo, así como le decía un momento atrás, si uno llega a Ranking y quiere irse hacia más atrás, con Uco, en el caso de Coelemu, tendríamos que ir primero a lo que serían los registros de Rafael y de Rafael saltar a los que están acá en Conuco. Y están los libros de funciones señalados ahí. Entonces yo me centré particularmente en el libro uno de matrimonio. Esa es la primera partida. De hecho, el libro aparece indicando el libro de casamiento y velaciones, la doctrina de Conuco, hecho por, creo que el vicario, don Gonzalo de Lobos, cura propietario de dicha doctrina. Y si uno lee, dónde está la fecha inicial, aquí se encuentra con 18 octubre 1718, 30 de octubre de 1718. Habla de la estancia de doña Josefa Camus. eh, Ahí voy a borrar, disculpen. Ahí sí. A su vez, en la última partida, del 6 de octubre de 1790, habla de dicha iglesia parroquial, o el EMU, en 1790, como mencionaba recién, y entre medio, ya acercándome a lo que quiero presentar como genealogía, yo lo que hice fue lo siguiente: empecé a barrer partida por partida, cada una de las que fueron apareciendo, tratando de entender en algunos casos lo que se quería decir, etcétera. Bueno, y el trabajo que realicé es tomar eso y generé una planilla Excel donde fui anotando diferentes datos. Esto es una vista. En total fueron 1057 partidas, no solamente construyendo los registros, sino que a su vez armando los troncos, padres, hijos, abuelos, matrimonio, complementando con el libro de bautismo y con el libro de funciones. Como decía, hizo 1057 partidas con 34 columnas de datos
aquí hay parte de los que fui considerando, la página, las fechas, fueron apareciendo diferentes lugares, Coelemu, Coliumo, ahí están ordenados alfabéticamente, más algunos NN que no aparecían, Perales, Purema, Quilteu, Vegas de Itata. Eh, si es que era parroquia o viceparroquia, en algunos casos eran estancias, como aparecía un momento atrás, doña Josefa Camus. Anoté los datos de los padrinos. Yo creo que los que trabajamos genealogía sabemos que de repente para poder dilucidar quién o para incluso romper un empate, los nombres de los padrinos podrían ayudarnos. Generalmente son familiares muy cercanos, los que forman parte, de hecho, en el caso de los padrinos generalmente son matrimonios, entonces eso también ayuda bastante a armar o refinar algún tronco que se está en desarrollo. Testigos, otra columna si los matrimonios estaban siendo velados o no, quién lo firmó. Y dentro de los contrayentes, anoté si eran capitán, teniente, alférez, si tenían el título de don, si eran caciques, si eran doñas, si eran cacicas. El origen, eso era importante, creo, porque de alguna forma también va determinando en estos 72 años de registros que cubre el libro uno de parroquiales de Conuco, libro uno, de dónde, cómo fueron llegando, cómo fueron poblándose, de dónde venían los novios particularmente, ya va a indicar por qué más los novios que las novias. En cuanto a los apellidos paternos, por el lado, eh, apellidos paternos 295 distintos por el lado del padre, por el lado de la madre 260, también si eran hijos legítimos o naturales. Para entonces ten en consideración que estamos hablando de el siglo XVIII, la presencia de la iglesia era bastante fuerte y el hecho de que se casaran o no se casaran era algo que quedaba registrado, perdón, si eran hijos de padres casados o no casados era algo que quedaba registrado en la partida. Entonces creo que también podía ser interesante y una estadística que da vuelta por ahí. Si había impedimentos, en particular los impedimentos de consanguinidad que ayudan bastante también a poder encontrar un lazo que por ahí quedó a mitad de camino. Si era viudo, si se casaba por primera, por segunda vez. En algunos casos también si era extranjero o no lo extranjero, es algo que quedó registrado en la parte anterior. Bueno, después de haber trabajado con estas 1057 partidas, empecé a revisar y me encontré con que habían algunas que estaban o repetidas o correspondían a eventos distintos. Se casaban y quedaba registrada la partida correspondiente y en algún momento posterior quedaba el registro de la velación del matrimonio. Entonces a la larga era uno solo dividido en dos partidas diferentes y al llegar a hacer entonces este filtro me quedé con 1037 partidas y me empecé a hacer las preguntas, ¿qué es lo que querría saber un genealogista en particular para poder conocer un poco la zona antes de llegar a los apellidos? Entonces me hice unas preguntas. ¿Cuáles, cuándo se fueron registrando las partidas matrimoniales? ¿Quiénes fueron los curas a cargo? En el caso de los matrimonios, ¿dónde se registraron estos matrimonios? ¿En qué parroquia o qué estancia, en qué viceparroquia? La procedencia de los novios. ¿Qué tipo de tratamiento especial tenían los novios? Capitán, alférez, don, doña, cacique. ¿Qué categoría de hijos eran ambos novios, legítimos o naturales? Y de ahí saltar a ver cuáles eran los apellidos más frecuentes y un poquito de genealogía. Entonces, con estas preguntas, las 1037 partidas, 1037 partidas, em, tomé las primeras, a ver, las fui tomando por década, salvo las primeras que como entre 1718 y 1719 solamente habían cuatro, las sumé a la década de 1720 a 1729, por cuatro más, cuatro menos no influiría mucho, pero para que no sea tan chiquito. Y ahí uno puede ver cómo a lo largo del tiempo, y de alguna manera, aunque en 1730-39 una baja, en general hubo un aumento del número de partidas matrimoniales y ya para el último año, 247, la última década, baja a 247, pero es que hay que considerar que en 1781 se empiezan a hacer los registros parroquiales de ranking en la parroquia correspondiente y también los de Penco. Entonces ya dejan de estar siendo registrados en Conuco, por lo tanto esta baja se debe fundamentalmente a que las personas dejan de acudir a Conuco y lo hacen en la parroquia que les corresponde por jurisdicción. No obstante, igual 247 es una cantidad no menor, pensando en que se fueron a estos lugares aledaños. En cuanto a los curas, yo le había mencionado un momento atrás que Ignacio Figueroa era el que tenía mayor presencia
De hecho, acá entre 1748 y 1770, estamos hablando de 22 años, y posteriormente entre 1774 y 1777, o sea, en total 25 años, eh, él está a cargo de la parroquia, de lo que es la doctrina, ¿verdad?, de Conuco, y en total 171 más 229, estamos hablando de alrededor de 400 partidas matrimoniales fueron firmadas por él. Era una persona que nace en Concepción hacia 1721, estudia en el seminario Concepción, obtiene el grado de doctor en teología y está en Conuco, sirvió como cura en el Sagrario de Concepción. El que firmó la primera partida, en 1718, Gonzalo de Lagos, perdón, de Lagos y Ramírez de Almonacid. Ahí aparecen los nombres de los papás y bueno, en los años que estuvo 13 años, 77 partidas. No fueron muchas si sacamos la proporción, pero estamos hablando de un lugar que estaba con una cantidad bastante pequeña de, de habitantes. Hay que recordar el dato que mencionaba un momento atrás en la visita del obispo Piñeire, que ahí hacía mención de cuántas las personas que habían habitando en ese lugar. De hecho, él decía que habían 1554 personas para 1766, así que 77 partidas 50 años antes es una cantidad no menor. ¿Dónde se registraban los matrimonios? De estas 1037, yo lo que hice fue indicar, por supuesto, en la parroquia, el lugar, donde, en la parroquia, en la viceparroquia, tanto, donde se registraban estos matrimonios. Bueno, era de entender que la gran mayoría era de Conuco y la segunda tendría que ser Coelemo, donde empezó a suceder, a registrarse a fines ya entre 1780 y 1790 los matrimonios. Insisto, esto recordar esto de que ya se habían ido se están registrando los de Rankin y los de Penco en por su lugar. Entonces los de Conuco ya solamente se empezó a limitar a los alrededores de Coelemu, pero eso implicaba Purema, Vegas de Itata, Quilteu, entre otros. Em, Así que el fuerte es Conuco y algunos puntuales que se encuentran indicados hacia abajo. ¿De dónde eran los novios? Ya, aquí voy a hacer la sutileza siguiente. Lo que pasa es que, ¿por qué no coloco a las novias? Porque el 91%, diría que un poquito más, de las novias tenían residencia, eran habitantes naturales de Conuco, entonces no había una gran variedad. Ahora, desde el punto de vista de los novios, 75, también una cantidad importante. En el caso de las novias, sí, aquí tengo el dato, 91%. Había 95 novias que eran de naturales de la doctrina Conuco, y las grandes cantidades eran 16 que venían de Concepción, 11 de Chillán y 9 de Ningüe, ¿ya? Dentro de ese 9% que no era de la zona. Los novios hay un poquito más de movimiento, y las burbujas, estos valores que están asociados a de esos lugares, la mayoría de los extranjeros, sin ser grandes cantidades, en proporción, por ejemplo, el 3,09% lo tiene Concepción en el segundo lugar, Quilpolemo, que sería actualmente Quirihue, pero dependiendo de la época también podría abarcar Copquecura, Ningüe, 23 que venían de Chillán, 21 de Cauquenes, y algunos un poquito más distantes como los 9 de Estancia del Rey o 9 también de Yumbel, y sin estar muy lejos se salían de lo inmediato. Lo que hice acá eh, no corresponde el mismo orden del ranking de la izquierda con el de la derecha. Lo que quise mostrar a la derecha era en orden alfabético para rápidamente encontrar eh, el lugar asociado en el ranking. Entonces, por ejemplo, como para entender rápidamente, por ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser Chillán? Ya. Lo que estoy mostrando acá es década por década cuántos novios venían de otros lugares o eran naturales de otros lugares y se casaban en Conuco. Mientras más oscuro el color, quiere decir que la cantidad es más alta, mientras más claro, incluso blanco significa de que no hubo en esa década alguna persona natural de esa zona que se casara en Conuco. Entonces, por ejemplo, donde dice Arauco 2, significa que entre 1718 y 1729 habían dos personas naturales de Arauco que se casaron en Conuco.
En el caso, por ejemplo, que para hacerlo más rápido en cuanto a suma, Maule aparece en el ranking con 1,25%, 13 personas, y esas 13 personas se distribuyeron con, y aquí lo voy a ver, acá, 5 en la primera década, ninguno en la segunda, 2 en la siguiente, una en las tres siguientes y 3 entre 1780 y 1790. Y si ustedes suman, están los 13 indicados anteriormente. La idea es ir viendo si, por ejemplo, si todas las personas que venían de Concepción lo hacían al comienzo, en la mitad, al final o en forma distribuida. Y ustedes se van dando cuenta que al final como que no hay una gran concentración en una época en particular, así que como que de alguna forma fue una especie como de goteo que se fue manteniendo a través del tiempo. El tipo de tratamiento especial que tenían los novios, quise hacer este desglose en uno de los trabajos que me tocó participar con Daniel Stewart y con Gabriel Enrique. Me acuerdo que y se hizo esto y Daniel hacía con con palabras mucho mejores de las que voy a decir ahora. eh, el tema es de que cuando tenían el don de alguna forma era un mérito social, militar, incluso indicaba una clase social un poco más elevada, más acomodada, y de alguna manera también podría reflejar la riqueza o el tipo de personas que estaban trabajando, ¿no? Eran personas que podían tener grandes propiedades o que podían tener un gran dominio o cargo. Entonces, como eso era importante, lo quise reforzar en esto. De los novios, solamente el 5,69% del total refleja algún tipo de tratamiento. Son solamente 59 registros, donde la gran mayoría son DON, y esos dos se desagregan en 43, que en el gráfico a la derecha señala que 40 son donas secas, pero uno de ellos además tenía, quizás por eso también tenía este tratamiento DON, era alférez, había otro que era ayudante y otro que era capitán. ¿Ya? Ahora, cuando hago este trabajo y lo desgloso también por décadas. Lo que yo quise mostrar acá es si a lo largo de las épocas iban apareciendo cada vez más o cada vez menos personas que tuviesen algún tipo de tratamiento. Todo esto registrado en las pastillas de matrimonio. Entonces, esta matriz con estos pictogramas que están presentados ahí, por ejemplo, ahí uno podría identificar que en este momento, aquí, por ejemplo, en Dichato, entre 1750 y 1759 se casó un cacique, ¿ya? Este por el lado de los novios, ¿ya? Em, Después, por ejemplo, acá, por dar un valor, en esa década, entre 1770 y 1779, se casaron 6 novios que tenían el tratamiento de don a cejas, y habían dos que tenían un rango militar, ¿ya? Eso es lo que quise mostrar. Ahora, si ustedes van viendo, y lo otro que también podría resultar interesante es el hecho que entre las 1037 partidas habían 8 novios de procedencia extranjera, ¿ya? Eh, Ahí hay uno, aquí habrían 3, entonces ahí sumamos 4, 5. em, 5. Faltan dos españoles que no tenían ninguno de estos tratamientos, y hay un peruano de Callao que era residente para entonces de Coquimbo Lemu, que tampoco tenía ese tratamiento. Ya creo que en alguna parte menciono que hay 8 extranjeros y en particular 5 de ellos tenían un tratamiento especial. Otra cosa también que era importante para la época, registrar era si los novios eran eh, hijos de padres casados o no, ya casados por la iglesia, por supuesto. Entonces, lo primero a mencionar es que el 21% de las partidas no hace mención de eso, y del restante, aquí la combinación es, la hija es de padres casados, la novia es de padres casados, el novio es de padres casados,
Entonces, esa combinación se dio 518 veces. Hijo natural, los padres no estaban casados. Entonces, aquí tengo cuando la novia es de hijos, perdón, la novia es de padres no casados y el hijo, el novio, sí tiene sus padres casados. Aquí sería el sentido contrario. Y estos 47 es cuando son hijos naturales. Ambos novios son de padres que no estaban casados entre sí. Eh, a su vez, lo que tengo aquí a mano derecha va mostrando década por década cómo se fueron distribuyendo y ahí uno podría, salvo quizás de 1740 a 1749, pero en general más o menos dos tercios, un poquito menos a veces, de los matrimonios correspondían a novios y novias, hijos de padres casados. ¿Ya? Un poco lo que quería chequear con esto era cuál era la presencia, qué tan fuerte era la presencia de la iglesia que a lo mejor presionaba, o el cura presionaba de que tenían que estar los padres casados y qué tanto eso podía influir a futuro respecto de que los hijos también se casaran y así sucesivamente en este periodo donde por lo menos debiesen haber tres o cuatro generaciones dentro de un mismo tronco descritos en el libro de matrimonios que yo estoy presentando. Los apellidos más frecuentes. Del punto de vista de los novios, encontré 295 apellidos frecuentes. Estoy considerando los apellidos paternos en el sentido de poder transmitirlos, ¿ya? En el caso de las novias, 260. Y para las tablas que voy a mostrar ahora, eh, lo que hice fue aplicar un criterio de corte del 1%, de manera tal de que ya el 1% es bastante poco, pero no mostrar apellidos que tuvieran una presencia ínfima. Entonces, en primer lugar, el apellido más paterno de los novios, en cantidad, el apellido que más se repite es Ramírez. Después viene Concha, Carte del Carte para entonces, Muñoz, Aguayo, Jiménez. Desde el punto de vista de los apellidos paternos, ahora de las novias, el apellido que nuevamente se repite es Ramírez. Concha también en segundo lugar y así varios hacia abajo. Todos estos llegan hasta el 1%, como decía, para el corte. Y los que aparecen en color rojo son apellidos que se repiten en una tabla, pero no están presentes en el otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el 1%, ya puede ser que a lo mejor estuviera justo en el 0,99, ¿ya? Pero con el corte del 1%, por ejemplo, Saavedra, que está al final de la tabla 1, no aparece en la tabla 2. ¿Ya? Al hacer la suma, supuesto que Ramírez va a ganar y en segundo lugar va a aparecer Concha. O sea, juntar las dos tablas, tengo ese ranking. Y si quisiera mostrar un poquito más para efectos de eh, darle mayor amplitud, tendríamos esta nube de palabras, donde en las periferias uno podría encontrar otros apellidos que no están presentes por el tema de este corte que hice. No sé, por ejemplo, arriba aparece Parra, Escalona, creo que no aparece en el ranking de mano izquierda, también aparece varias veces, ¿ya? No sé, Caro, Soto, Moscoso, ¿ya? Em, y los apellidos, siempre con esta idea de cuáles fueron los apellidos más frecuentes. Esto es lo que mostré al comienzo de cuando indiqué dónde se registraban los matrimonios, 578 en Conuco, 181 en Coelemo. Entonces, cuando ahora tomo los datos anteriores y en vez de verlos como un agregado, le hago un zoom y los llevo a lugares, me parecen de esta manera distribuidos. Entonces, en Conuco, donde está la gran mayoría, vuelve a estar Ramírez, Jiménez, Muñoz en los primeros lugares, Coelho un poquito más abajo. Pero si me voy, por ejemplo, a ranking del Carte y Riquelme, con una frecuencia pequeñita, pero estamos hablando de que en ranking hay 98 registros de matrimonio, los cuales 6 de ellos hablan de apellidos del Carte y 5 de Riquelme. En el caso de Coelemu, Flores, Torres, Sepúlveda, Vegas Ditata, Hernández, Alarcón, Ortiz, y en particular
hacia dónde, por qué yo llegué a esta zona. Yo andaba buscando los cisternas y ellos están en Quilteo, que finalmente tiene que ver con lo que es Purema y todo el territorio que es más hacia la costa, ¿m? Que hacia el lado oriente de la doctrina. Entonces, a lo que iba al comienzo de la presentación, si de repente a lo mejor uno quedó trampado buscando de dónde son los flores, existe una alta probabilidad que los flores sean de Coelemu, y si no, que estén registrados en Conuco, estoy mencionando algún apellido en particular, ¿ya? Si alguien anda buscando Alarcón, probablemente lo está haciendo en Cauquenes, en Quirihue, pero puede ser que a lo mejor en Conuco encuentre algún Alarcón que sea justo el que uno necesita. ¿Ok? Eh, y antes de continuar, ahí sí. Y lo último, para ir cerrando, lo que quería presentar es algunas curiosidades que encontré que encontré novedoso, quizás distinto a lo que estaba en otros textos. Por lo menos eso es lo que me resultó a mí y eso lo voy a presentar ahora. Por ejemplo, en Fojas 48b aparece un cacique, que ya lo había mencionado en esta estadística del tratamiento de don, además de los capitanes o de los que tenían un rango militar, aparece un cacique eh, entre las partidas de españoles. Eso es un poquito la novedad, ve aparecer en el libro de indígenas. Dado el rango que este tenía, y era natural del pueblo de Dichato, ¿ya? Y se casa con Leonor Tan, perdón, la mamá es Leonor Tan, se casa con María Villegas, india natural de Chiloé, y ahí nombra cuáles serían en este caso los suegros del cacique. Una segunda novedad, o curiosidad mejor dicho, eh, otro cacique, en este caso Pablo Guenuante, se casa con Juan Astudillo. Astudillo, eso es en 1752. Y más abajo aparece una hija de este matrimonio. Aquí se le indica que ella es cacica, casándose con Hilario García, ¿ya? Entonces ahí tenemos cómo todo eso que hice un momento atrás aparece tres, cuatro generaciones, y eso particularmente también se da con algunos de los caciques. Después está el caso de una madre viuda que se casa 2 días antes que su hija se casa. Entonces, lo que está con rojo en la parte superior dice que el 20 días del mes de agosto de 1774 no, están algunos datos del novio, y lo que está con amarillo dice Rafaela Tapia, la novia de esta partida, viuda de Ramón Cares. Y en la partida siguiente, que es 2 días después, el 22 de agosto de 1774, aparece indicado con color amarillo subrayado que se casa Pascuala Cares, hija legítima de Ramón Cares y de Rafaela Tapia, la mamá, que se había casado por segunda vez 2 días antes. Otra curiosidad de las partidas, eh, hay un matrimonio con los datos del novio, 1755, que en la parte, lo que está subrayado, uno no se pudo enterar quién fue la novia, ¿ya? Eh, También en otro libro lo que me había pasado es que aparecía el dato de la novia y no el novio, y el dato del novio aparecía como hermano izquierda, como me faltó en la partida, lo complemento acá. En el caso de este ejemplo, ni siquiera como una acotación al margen, aquí no se supo quién podía ser la novia. Una penúltima curiosidad, esto fue un pequeño dolor porque yo busco los cisternas, veo la partida, dice Jerónimo Cisterna, no aparece el nombre de los padres, y más encima se casa con un impedimento dudoso de consanguinidad en tercer grado, para casarse con Josefa Maldonado, de la cual tampoco aparecen los nombres. Estamos hablando de 1770. Fue un dolor. Todavía no he podido, pero, al ser dudoso, entiendo que no se sabe si sí o no, ¿verdad? Y por lo mismo yo creo que no están anotados los nombres de los padres, y por lo mismo no puedo llegar hacia un poquito más arriba. Y hay una descendencia no menor por el lado de este matrimonio. Así que esta curiosidad para mí se me convirtió en una pena.
pero bueno. Y la última, quizás la más curiosa de las curiosidades. El padre quiere casarlos y dice que no se velaron por haberse ausentado de mi casa y los declara como fugitivos. Desposó a José Tolosa con Rosa Meneses, naturales y domiciliarios de la doctrina de Cauquienes, y no se velaron y el padre anotó en la partida de que ellos eran unos fugitivos. Así que para la posteridad, si alguien es descendiente de este matrimonio, este, que sabe que ellos tuvieron una deuda o que ahora escondido del cura y para la historia, lamentablemente. Y eso es. Ahí está mi mail de contacto, por si quieren saber algún tipo de información que les pueda entregar a posterior de la presentación. Y con eso concluyo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Muy interesante la charla. Interesante de todos los datos y el trabajo que te diste en hacer todos esos registros y cálculos para ir identificando a cada persona. Lo de los apellidos también, dentro de los que, por ejemplo, yo busco, era Carter. Y a mí me sonaba, bueno, yo sabía de Conuco porque entiendo, según un registro, que Cristóbal Gómez de Melo llegó al fuerte Conuco en 1656. Así que de ahí no se movió de la zona de Biobío. Pero una parroquia que tiene bastante documentación importante, porque hay registros como que lo más antiguo está en esa parroquia. Lamentablemente no hay mucho. Eh, no, de hecho, fue complicado poder encontrar algunos datos. El libro de funciones, por ejemplo, no está digitalizado, entonces conseguirlo eh, por ahí fue un importante hallazgo. De todas Y lo maneras, otro también en lo personal, yo llegué allá porque necesitaba enlazar a los cisternas. Y bueno, José sabe que siempre estoy preguntando si por ahí tuviese información del libro de Coelemo, que parte en 1841, 1842. Eh, Están los mormones, pero eh, no da el tiempo como para ir anotando cada vez que uno va, por el hecho de que uno necesita como harta información. Entonces, en el caso de acá, el poder ir página por página, por página, para poder armar esta planilla 1057 partidas no fue menor. Entonces, siempre está el tema de poder tener interesados o personas que estuviesen trabajando en la zona para poder compartir estos datos y poder entroncar finalmente un lugar. Yo sé que de Conuco casi nadie, la persona hacía la pregunta al comienzo, casi nadie averigua, y yo creo que si no es por mi apellido que ando buscando, tampoco lo hubiera hecho. Entonces, en ese sentido, eh, sí, es un trabajo arduo, pero después cuando uno llega y aprieta el enter de la última partida, dice, ah, ya por fin. No, yo no quise sacar la cuenta, pero fueron muchas, muchas, muchas horas para poder tener recién la base de datos y empezar a trabajar. de hecho, bueno, yo llegué a Conuco hace muchos años, que fue parte de, como del primer dato que tuve de Cristóbal de Melo, así que tenía datos de Conuco, pero curiosamente creo que hay solamente un dato de un Melo ahí en esa parroquia, en todos los libros. Y Cristóbal llegó ahí, se instaló ahí. Eh, pero es una parroquia que en realidad tiene muy buenos datos. Lamentablemente no es correlativo porque se salta, tiene vacío entre medio y creo que llega hasta 1790 y de ahí después pasa a ser Coelemo, que parte como mucho después también. O sea, también hay un vacío ahí que hay un enredo también porque aparece Rafael entre medio, que aparece como parroquia aparte, pero también tiene bastantes lapsos de que faltan datos. Pero hay hartas familias, yo llegué por los Melo, por los Concha, que hay muchos Concha. He buscado ahí a los Lagos, de hecho ese Gonzalo de Lago eh, fue un cura que llegó ahí, fue el primero, y después, cuando salió en 1729, entre las hojas del libro hay una nota de por qué lo cambian. De hecho, creo que algo hizo mal o algo ocurrió él que parece que lo castigaron porque no anotaba ciertos datos
y por eso lo cambiaron y pusieron a otro. Y está, yo seguí a este Gonzalo de Lagos porque también hay un Gonzalo de Lagos en Cauquenes y que es de la misma familia y después se cruzan una misma familia en realidad con unos Acuña. Yo he revisado harto esa parroquia por harta información. Los cárteles también lo revisé completo, lo he revisado hartas veces. Pero es bien interesante la Si, parroquia. si me da un minutito, mira, los apellidos que tienen como mayor entroncamiento, Alarcón, Ceballos, Chandía, Fierro, Puente Alba, Jiménez, Grandón, Hernández, Lepe, Maldonado, Cisternas, Moscoso, Ortiz, Pérez, Ramírez, Roa, Saavedra y Vera. Esos son los que tienen como mayor cantidad y que no, porque hay algunos, por ejemplo, no me acuerdo si son los, da lo mismo. Por ejemplo, en el caso de los, hay unos parras, pero hay como ramas que no están entroncadas, y además que parras hay en distintos lugares. Entonces, pero en los medios que te mencioné hay una mayor continuidad y eso después tú lo puedes traspasar a los registros que están en Rafael y con suerte también a los que están en Coelemu. Digo con suerte porque ahí es donde está el problema principal. Coelemu hay un libro que no existe, y está Mm, como entre 1812 y 1841, ese libro no, o sea, no como que desapareció. El que yo no he podido procesar en completo es que viene en 1841 en adelante. Y por otro lado, hay un enredo en lo que es Coelemu. Yo hablo más de Coelemu que Rafael, pero es lo mismo. De los bautizos. Porque también es como que el libro 3 y 5 no existe, pero a su vez, incluso si tú vas a Rankil, uno de las digitalizaciones que están en Family Search, el libro dice que es de Rankil, pero tú entras a ver y no es de Rankil, es de Rafael. Y de hecho, es un claro, registro de Coelemu. Entonces, claro. además de estar en uno de esos libros en una parroquia que no corresponde, hay otros que simplemente no están. Entonces, faltan bautizos, faltan matrimonios, Sí, funciones que no están digitalizadas. Entonces, encontrar o armar una historia genealógica acá no es fácil, no es fácil. exactamente. De hecho, las familias que pertenecían a Vega Ditata también aparecen por ahí. Lo de Esos, Vega y Tata. esos Muñoz, de hecho, los Muñoz que están ahí, bueno, aquí estoy yo diciendo esos Muñoz, la Ruby es de esos Muñoz, y deben haber otros que también son de esos mismos Muñoz, y de los Vera también, ¿ah? Pero que están registrados ahí porque lo que abarcaba la parroquia en sí era bastante amplio en su tiempo, pero falta el registro, no está completo. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. No es como el caso de Cauquenes. Cauquenes es muy viejo, pero de cierto instante en adelante tienes como todo. Bautizo, matrimonio, acá no tienen, vas quedando con vacío. Sí, Y de hecho, probablemente todo este matrimonio dudoso que mm, aparece por ahí con la dispensa, a lo mejor si hubiese estado los bautizos lo podría haber resuelto de mejor manera. Pero claro, justo o coincide en informaciones que matrimoniales. eso es otra cosa, no hay registro de dispensas No, matrimoniales, no hay libros de información información, matrimonial, sí, o por lo no menos hay. no está digitalizado. Yo creo que no existe. Yo creo que no existen también. Los Fuentealba también había una familia que estaba muy relacionada a los Conchas. ¿Mm? Claro, Unos Urrutia también creo que encontré por ahí. Hay bastante, hay harto vacío en realidad y eso genera una complicación y como es una de las parroquias más antiguas, es interesante porque Coelemu también le falta harto archivo le falta, de hecho es muy antigua, pero quizás qué pasaría con los libros, porque la parroquia hoy en día tiene libros como de 1902 si no me equivoco. sí, 1902, 1904, ahí parte la parroquia, Sí, y antes que irse sí, Rafael, antes que sí, irse a Conuco. claro. Sí, además, bueno, yo una vez consultando, hay un fondo por ahí, que no me acuerdo, no recuerdo ahora cómo se llama, Guariligüe creo que se llama. Ah, ya. Ahí había una capilla que tenía muchos registros, pero era de un particular y después se perdió, ¿no? Porque después se fueron los párrocos seguramente, los curas, y quedó eso ahí y se perdió. Quizás como pasado en tantas ocasiones. Puede ser, Sí. puede ser. Sí, el problema está que hay de todo. Hay libros que Además están que digitalizados que han desaparecido y hay libros que no se han digitalizado porque no se sabe incluso que están. Claro, además que hay que considerar el tema de los ataques de los indígenas, ¿cierto? Que en algún momento hizo que toda esa gente también se moviera
qué sé yo, a Cauquenes, a San Carlos, a Chillán, y de ahí arrancaban unos. De hecho, yo encontré a los de los cárteles que buscaba, que eran de ahí, como en 1750 y algo, creo. Al final estaban por allá, llegaron a bautizar hijos no, antes de 1700, y llegaron a bautizar hijos a Chimbarongo. Ahí aparecen unos hijos de los cárteles que vivían en Conuco, y a dos hijos los bautizaron ahí. De hecho, uno era el que yo andaba buscando, que era un Agustín del Cárter, y estaba bautizado en Chimbarongo, siendo que su familia era de Conuco. Pero claro, uno haciendo un estudio también de la parte más histórica, te das cuenta que, claro, hubo un ataque al pueblo, al fuerte, y la gente arrancó, y después tal vez volvió a los muchos años después. Hay peleas, disputas de terreno después al volver, y todo ese tipo de cosas también. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, está disponible para que le pregunten lo que quieren a José Luis. Maneja muy bien el tema José Luis de Conuco. Mientras alguien se... Yo, Ahí está. hola, Ahí está. yo te preguntaría de todo, pero sería mucho el abuso. Hay que buscar. Sí, porque ahí yo fui poniendo, tengo los del Carte o Cartes, o tiene varias acepciones. Los Jiménez, también los Muñoz. Tengo mucha familia de Ranquil y de Quirihue y bueno, algunos aparecen en Conuco, en Coelemu, en Rafael, todo surtido ahí. Pero cuesta perseguirlo. En Sí, se ese, arrancan y aparecen cuando quieren. claro, claro. Entonces, y en los mismos Laras, tus Laras, tengo, pero una mezcolanza de Laras, porque tengo los Lara Carte, los Lara Sánchez, los Sánchez Lara, los Yáñez Lara y los Lara Busto. Y todos esos son de Cauquenes y llegan a Quirihue después a esa zona. Los Yáñez Lara y ¿cuál mencionaste tú? Los Lara Sánchez, los Lara Sánchez creo que vienen de Quirihue y los Yáñez Lara tienen que ir con los Lara míos, Esos vienen de Cauquenes. Cauquenes, Sí, los de Yáñez Cauquenes. Lara vienen y después una rama se fue a estar registrada en Penco. Ah, ¿Qué ya, pasó? ¿Tú tienes anotaste mi correo electrónico? no alcancé, ¿No? pero Te lo doy o sea, lo doy por el chat. ya, ahí te cuento después. Ya. ¿Tu Jiménez no está ahí, sí? Eh, No, No, no está ahí. oye, pero los Jiménez son unos, pucha, los Jiménez Hermosilla que los Sí, persigo, y no los está, Jiménez antes de eso, no está son ahí terribles. Mm, salió difícil ese. Chuta, cayó. Los Jiménez Hermosilla, los Jiménez Olate, los Jiménez Milla. No sé si por ese lado seré mapuche o qué. Ah, mira. Sí, pues, no sé. Así que, bueno, José Luis, muchas gracias, ha sido estupendo, ¿eh? gracias, Voy Mariana. a cerrar el micrófono para que otra persona. Llegué atrasada por la red. Está bueno. Te perdiste la charla con Martita. Sí. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Por acá, Tomás de la Maza, ¿cómo están? Hola, Tomás. Oye, una consulta, ¿algún chamorro por ahí? Porque están en Cauquenes. Creo que hay otra persona especialista en chamorro en la Sí. audiencia. Y se está riendo por si acaso. ¿Y los chamorros no son de Putú? ¿Putú?
Se viene, se viene. Se Se viene, supone que se este viene. año sale. Sí. La verdad lo pregunto También, por unos primos que hacen esa sí, genealogía. hay, No. hay una línea fuerte en Putú, como dice Marieta, pero los orígenes no están en Putú, están en Conce, en los alrededores de Conce. Ahí llega el primer chamorro. ¿Se trasladan a Cauquenes entonces después? Dan vuelta por toda esa zona. Como te digo, llegan primero cerca de Conce, porque el primero que llega como en 1612. El primer chamorro que llega a Chile. Llega como militar arcabucero y se instala al interior de Concepción. De ahí hay un vacío por pérdida de registro, como ha estado mencionando José Luis y José. Y luego aparece un chamorro casado con una hija de Diego Bustamante, que tuvo su descendencia en Concepción. Y de ahí se empiezan a desparramar ya con Pablo Gómez Chamorro, que es el más antiguo del que hay registro, y que se puede desarrollar la genealogía, eh, hacia la zona de Putú. Putú están en Constitución, hay otros en Cauquenes, y así se fueron desparramando. Pero los primeros llegan a Concepción. ¿Y serían todos parientes o homonimia por ahí? Eh, no lo sé, yo armé una línea grande. Hay un trabajo que envié a la revista, que son casi 60 páginas, de genealogía, y entronqué muchos, pero quedaron varios de los que no fue posible entroncar. Hay registros que faltan y no se puede. ¿Está publicado eso, Gabriel? Lo envié a la revista este año, hace un mes yo creo, así que espero que salga a fin de año. Ahí estuve buscando a Toribio, chamorro, pero no lo encontré. Gracias, Sí. gracias por la respuesta. Marida también tiene un chamorro por ahí. Así que también lo anduve mirando, pero no hubo caso. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? En el caso de una línea Muñoz que yo tengo, de hecho la descubrí como bien, o la esclarecí no hace mucho tiempo atrás, es la que está conectada, me conecta a mí con la Ruby, por ejemplo. Y esa, revisé harto buscando a Cipriano Muñoz, que él dice ser de Conuco, por ejemplo, y del sector Vega Titata, dice también en otro documento. Y no podía encontrar nada de él. Y hace 4 días atrás, buscando un palomino, encontré a Cipriano. Ahí lo encontré, pero lo encontré en, ah, en Bichuquén. Ahí aparecía. Mira, aparecía en Bichuquén y justamente ahí mismo se casó de su primer matrimonio mi ancestro. También aparecía en Bichuquén. Pero decía que eran de Vega di Tata, de ahí. Así que, puta, fue una sorpresa para mí también, pero encontrarlos tan allá. Entonces, a uno también, yo creo que cuando uno hace estas investigaciones, es bien importante hacer esta como mapeo geográfico de dónde se pudieron haber movido en algún proceso o en algún minuto de su vida por alguna situación especial. O sea, no solamente porque puede haber sido un movimiento por negocio o tal vez por alguna razón se concertaron ciertos matrimonios y viajaban al lugar donde era la novia, o tal vez por un episodio bélico, qué sé yo, por terremoto, pueden ser muchas cosas. Oye, y a veces se movían los curas
y lo También, registraban donde ellos tenían asiento, pero iban y hacían el matrimonio en otro lado. sí, Mm. exactamente. De hecho, uno creo que en Cauquenes y también en Yumbel, por ejemplo, hay muchos o un buen lote de matrimonios y bautismos de gente que era de Tolten, y era porque el cura se pegaba el viaje, y la gente de Tolten. Entonces, ahora, hace poco, encontré o tuve acceso a los registros de eh, Tolten, pero que aparecen como San Francisco, de no me acuerdo ahora el nombre, dice parroquia o villa de San Francisco, y que estaban en Panguipulli, y resulta que eran de 1700 y tantos de Tolten. Y ahí dice que hay un salto entre 1700, por ejemplo, 1713 a 1740 había parroquia, y hay registros de eso que son muy pocos, y después se salta de 1740 y algo a 1750, y de ahí del 50 al 62, y de ahí no existe, no se quemó la parroquia, o la quemaron, y después vuelve a aparecer en 1789, y dura 7 años, y la vuelven a quemar, y después ya se funda la parroquia que es como lo más antiguo que existe, que es de 1846, si no mal recuerdo. Pero en estos registros aparece gente que era, por ejemplo, dice de Boroa. Entonces era el cura que se movía nomás, no puede ser otra cosa. Así que hay que tener alta paciencia y revisar al final, uno ir conociendo que la geografía en realidad, porque uno se encuentra con nombres en los registros, y uno dice a dónde queda, por ejemplo, no sé, pues, Conuco, o tanto nombre que apareció ahí algunos, no sé, o Coliumo, por ejemplo. Y uno dice, ¿a dónde encuentro ese registro? Claro, al final es importante ir conociendo la geografía para tratar de ubicar una parroquia que sea la central de todos esos pueblos chicos, o que alojaba todo eso, ¿cierto? Bueno, van a ser las 9 de la noche, 21 horas ya, así que veo que no hay nadie más que quiera hacer una consulta, así que le damos muchísimas gracias a José Luis Martí Lara, ¿cierto? Que su mamá lo escuche, que puso el apellido, la mamá. Darle las gracias por su trabajo, bastante impresionante todo el detalle y lo minucioso que es en su investigación, y en los datos que va recopilando. Y, y agradecer a todos ustedes también por estar presentes con nosotros en esta charla, y bueno, y dejarlos invitados para la próxima en junio, que vamos a ver ahí a quién vamos a invitar. Bueno, ya están todos anotaditos ya, pero igual. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen descanso. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Gracias, Chao, José. José. a ustedes.